Amados hermanos, preciosa iglesia, tengan un bendecido y maravilloso día y démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de una vez más encontrarnos alrededor de este libro maravilloso llamado la Palabra de Dios. Por las próximas enseñanzas que voy a compartir con ustedes, vamos a estar viendo una serie de estudios que he llamado formación espiritual. Y lo hago dirigido por el Señor en razón de que en estos días la Iglesia de Jesucristo, como nunca antes, necesita ser instruida conforme a la palabra del Señor, para que tú y yo podamos cumplir en nuestro espíritu lo que Juan 7:38 dice, que es lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que les invito a que hagamos una oración de acción de gracias. Padre, queremos agradecerte por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu infinita paciencia. Gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias por permitirnos acercarnos a tu verdad, a tu misterio escondido. Y gracias a ti, amado Espíritu Santo, por revelarnos la palabra, por hacer en nuestro espíritu vida por medio de la palabra. Pues gracias a ti, mi Señor, es que diariamente somos edificados para gloria de tu nombre y bendición de nuestras vidas. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, estoy compartiendo un tema que el Señor ha colocado en mi corazón, que se llama formación espiritual. Y es que, sin duda alguna, estos son los tiempos en que tú y yo debemos creer en Jesús, sí, pero únicamente como dice la Escritura. Hay predicaciones muy buenas que animan, que estimulan al creyente a seguir adelante, que emocionan, por supuesto. Pero a diferencia de todo esto, la enseñanza es la que nos instruye. Y hoy en día puede haber mucha predicación, pero no suficiente enseñanza. Y es por eso, y creo que es una de las razones fundamentales por las cuales hay muchos niños fluctuantes en las diferentes congregaciones locales. En lugar de entender que necesitamos cumplir el anhelo de Dios, que es que tú y yo nos convirtamos en maestros de la palabra. Eso es para todo el cuerpo de Cristo. En Hebreos capítulo 5, el versículo 12, notemos que el apóstol Pablo hace una amonestación, pero es como una lamentación también. Porque mire lo que dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es por esta razón, amados, que el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1 se dirige a los creyentes de una manera que tú y yo conocemos, pero que vale la pena volver a mirar. 1 Corintios 3:1 les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por esto, amados, es de suma importancia
que nosotros prestemos atención a lo que dijo nuestro Salvador y Señor Jesucristo y obedecer ese mandamiento en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Note lo que dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, amados, los discípulos se hacen y se forman únicamente con la enseñanza de la palabra de Dios, compartiendo con ellos todo el consejo de Dios. Así que a partir de hoy quiero iniciar con ustedes con un versículo muy conocido y que entendamos cuál es el propósito de hacer un discípulo. Porque tú y yo, cuando no solo evangelizamos, sino enseñamos a las personas la palabra de Dios, Dios quiere algo hasta que nosotros logremos en esas personas. Y lo encontramos en Gálatas, el capítulo 4, el versículo 19. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Voy a repetirlo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que quiero empezar diciéndoles, amados, que la verdadera formación espiritual tiene que comenzar en Cristo. Pues como dice el texto que acabamos de leer, el propósito es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay muchos cristianos hoy que han sido formados conforme a su pastor. Otros se mueven y viven conforme a las normas y costumbres de una denominación cristiana. Otros lamentablemente quieren echar manos de la psicología y la filosofía para tratar de entender el misterio de Dios. Pero indudablemente, amado, la Biblia nos dice que Cristo tiene que ser formado en ti y en mí. Y esto, por supuesto, entonces nos lleva al principio de todas las cosas en Génesis, capítulo 1, el versículo 26. Donde dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El principio fundamental de todo es que Dios en el huerto del Edén hizo al hombre a su imagen. ¿Cuál era esa imagen de Dios? ¿Y qué es una imagen? Una imagen obviamente es lo que un espejo proyecta. Y nosotros en este texto miramos todo lo que el hombre perdió. Pues fue hecho conforme a la imagen de Dios, pero el hombre perdió no solamente la imagen de Dios, sino que perdió el señorío en todas las cosas de la tierra para lo cual había sido creada. Y es aquí entonces donde entra una palabra clave que tiene que ver con la imagen, con nuestra formación, con nuestro discipulado dentro del cuerpo de Cristo. Y es la palabra restauración.
Adán y Eva, como ya hemos visto en muchas ocasiones, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero como pecaron, se degeneraron y tuvieron que ser expulsados del huerto de Dios, prohibírseles el acercarse al árbol de la vida, que era el que ellos han debido comer para tener vida eterna. Y desde entonces Dios ha tratado de restaurar al ser humano para volver a plasmar en él su imagen. Más adelante entonces hablaremos de degeneración y de restauración. Por ahora, amados, volvamos al texto que estamos leyendo. En Gálatas 4:19. Leámoslo una vez más porque es que es un texto de suma trascendencia y de suma importancia. Dice la palabra de Dios, 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En este texto, hermanos, hay 4 observaciones que hace el apóstol que quiero invitarles a que meditemos en ellas. Número 1, como ven en la parte inferior, dice, hijitos míos. Lo cual nos muestra que esta palabra está siendo dada para los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Todos los que una vez hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos creído en Él, le hemos recibido y por medio de ese hecho nacimos de nuevo. Estos son los que somos llamados por el Señor hijos de Dios. Todos aquellos como tú y yo que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Pero en segundo lugar el apóstol dice, por quienes vuelvo. Volver quiere decir una vez más o volver a empezar de nuevo, lo cual indica que claramente el apóstol ya les había enseñado en el pasado muchas cosas que ellos todavía no habían entendido. La formación espiritual todavía no había tomado fuerza real en los creyentes de Galacia, en la iglesia de Gálatas. Y agrega el apóstol, sufrir dolores como de parto. ¿Qué significa eso? No es tanto como dar a luz, porque tú y yo y ellos ya eran hijos de Dios. Pero yo creo que todos sabemos que la palabra parto también es sinónimo de bebé, de un recién nacido y de un niño. Por eso en el versículo 4 dice el apóstol, hasta que Cristo sea formado en vosotros, y en la cuarta parte del texto. Amado, la verdad es que hoy hay una gran necesidad de que Cristo sea formado en nosotros. Que nosotros tengamos realmente una formación espiritual. Una formación cristocéntrica. Que nos lleve a poder andar como Él anduvo. Que podamos hablar como Él hablaba. Que podamos pensar como Él pensaba. Que podamos amar como Él nos ama. Y que podamos tú y yo ser misericordiosos, así como Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Yo quiero hablarles entonces de la formación espiritual, y para ello vamos a usar un ejemplo, o usemos el ejemplo de un niño. Hay en la palabra en el Antiguo Testamento 2 clases de niños. Yo siempre he pensado que primero fue Caín y Abel, pero luego en la historia, en la vida de nuestro padre Abraham, hubo 2 clases de niños que fueron el amado, llamado Isaac, que tú puedes leer en Génesis 21, del 1 al 7. Y en ese mismo pasaje, en segundo lugar, estaba el aborrecido, que se llamó Ismael. Génesis 21:14. Desde allí conocemos que viene el conflicto árabe-israelí, y no es de eso lo que les quiero hablar ahora.
Pero sí invitarles a que notemos que el amado no es solamente amado, sino que se da a amar. Y el aborrecido no es aborrecido simplemente, sino que con sus acciones y su comportamiento se da a aborrecer. Así que hablemos de seis características, que es el número 6, el número de hombre, que hay en un niño. Características tanto físicas como espirituales. En primer lugar, un niño es dependiente. Veamos el libro de Números, el capítulo 11, el versículo 12, y pongámonos por un momento en los pies de Moisés. Números 11, 12 dice: ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Mire que él siente, Moisés, ese sentir de padre, y ve a Israel como un niño que obviamente él no concibió, pero que fue levantado por Dios. Esto me enseña, número uno, que todo niño es dependiente. Pero en segundo lugar, todo niño es necio. Proverbios 22, versículo 15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En tercer lugar, un niño es juguetón. Zacarías 8, versículo 5, dice: y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Pero número 4 también, Efesios 4:14, nos enseña que los muchachos, los niños, son inconstantes. 4, versículo 4:14 dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, número 5, un niño también es ignorante. Hebreos 5:12. Dice el apóstol: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y número 6, el otro problema de los niños es que se indigestan muy fácilmente. Mire usted, Hebreos 5, 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, las que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que aquí encontramos que Dios, si bien sí quiere que nosotros seamos como niños en otros aspectos, también quiere que lo seamos con otras características. Por ejemplo, Dios no quiere que tú y yo seamos niños fluctuantes. Y no lo quiere porque corremos el riesgo de ser llevados por doquier de todo viento de falsa doctrina. Más cuando en estos días hombres con grandes estrategias engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Y vemos congregaciones enteras
engañadas siguiendo a líderes falsos. Pues eso está profetizado claramente en el Evangelio de Mateo 24. Pero amados, Dios no quiere que seamos inexpertos en la palabra de justicia. Mire Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, el apóstol Pablo se yergue como nuestro ejemplo en 1 Corintios 13:11 para decirnos hoy lo siguiente. 1 Corintios 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En este texto, de la misma manera, encontramos tres cosas que se nos enseñan claramente. Y es hablar, pensar y juzgar. En primer lugar, meditemos en la palabra hablar. Colosenses 4, el versículo 6, note lo que dice. En cuanto al hablar, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso es el hablar. En Mateo 5:37, el Señor dice en un mandamiento específico: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y en Efesios 5:19 obtenemos un mandamiento claro sobre nuestra forma de hablar. Dice el apóstol Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire todo esto solamente acerca del hablar. Y son mandamientos claros. Pero ¿qué podemos decir en segundo lugar del pensar? Mire 1 Corintios 14:20. Dice la palabra del Señor. 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por supuesto que de todos estos textos que les estoy leyendo, habrían mensajes para predicar, pero estamos haciendo un análisis general. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí hablamos claramente del pensamiento. Pero la tercera parte es juzgar. ¿Qué dice Romanos capítulo 2 en el versículo 1? Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto es algo muy serio, amados. Repito que habría mucho que enseñar allí. Pero Santiago 4:12 también nos dice lo siguiente. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Tú quién eres para que juzgues a otro?
Amados, por esta razón digo yo que hoy en día, amados pastores, predicadores que me escuchan en esta hora, sea cual sea tu ministerio, entiende que es importante que tú y yo nos ocupemos, que nos concentremos en la enseñanza de la palabra del Señor. Jesús, cuando caminó en la tierra, Él capacitó a 12 discípulos para que ellos continuaran con la obra de Dios. Y yo creo que una de las razones por las cuales la obra de Dios no ha crecido como debería crecer y extenderse es precisamente, amados, por lo mismo que hoy en día no hay muchos discípulos de Cristo que estén dispuestos a permitir que la palabra los instruya y los enseñe. Que sea Dios a través del Espíritu quien les revele su misterio, a fin de que ellos mismos estén capacitados para discipular a otros. Pues a eso es que hemos sido llamados. Si tú no eres discípulo primero, no vas a tener la autoridad para discipular a otros. Y el propósito de Dios para nuestra vida, y lo lamentable que nos muestra la realidad, es que hoy no hay muchos discípulos capaces de producir discípulos. Así que, amados, oro para que el Señor nos dé en esta ocasión la oportunidad de pensar, de meditar, de darnos cuenta que antes que estar vociferando y gritando y poniendo ejemplos y hablando de una cantidad de cosas de las cuales escucha uno tantas en los púlpitos, podamos entender que el púlpito fue hecho para que el Espíritu Santo, a través nuestro como discípulos, instruya en la palabra de vida a los oyentes, para que pueda cumplirse el versículo que comenzamos leyendo, que dice que todo aquel que cree en Cristo, como dice la Escritura, no como digo yo, ni el pastor tal, ni fulano de tal, por su interior correrán ríos de agua viva. Amados, que el Señor nos permita con humildad aceptar ser discípulos para tener entonces la capacidad, el amor, la paciencia y la constancia de discipular a otros. No con lo que nosotros pensamos o creemos, sino que, lo repito, con lo que dice la Escritura. Vamos a orar. Amado Dios, tu palabra es preciosa, es hermosa. Qué precioso es sacar tiempo para sentarnos a tus pies y escuchar de ti mismo tu verdad. Una verdad que ha sido inspirada por el Espíritu Santo en las letras de este libro sagrado maravilloso, en el cual está todo el misterio de Dios escondido, para que nosotros lo descubramos. Oro para que cada pastor que me escucha, para que cada hermano que siente en su corazón el anhelo de instruir a otros, entiendan como yo la necesidad de primero aprender a ser discípulos tuyos. Para que cuando nuestra boca se abra podamos predicar o enseñar o transmitir tu verdad, que es la única que a través del Espíritu Santo puede producir vida en los oyentes. Te doy gracias, amado Padre, por esta oportunidad y por mis hermanos. Y sé que muchos de ellos tienen el anhelo de llevar este conocimiento a otros. Y por ello te doy gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad.
y que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos que están apoyando nuestro ministerio y que nos están acompañando en este glorioso proceso. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amados, qué emocionante es sentarnos a los pies de Cristo para ser instruidos por su palabra. Si aún no te has suscrito al canal, yo te invito a que lo hagas. Amados, todos los que ven los videos, esa manera de un favor, de una colaboración para con nuestro ministerio, por favor denle like al video. Si el video edifica tu vida, dale like, porque esos likes multiplicados permiten que YouTube nos promocione más fácilmente a través de su canal.